Hola a todos y seguimos compartiendo estos conocimientos sobre lo que son las personas tóxicas, lo que nos afecta a tener una personalidad tóxica. ¿Y cómo reconocer una personalidad tóxica? Es una persona que se lamenta, una persona que se queja, que critica, que señala, que juzga, que condena, es una persona que se vive comparando, es una persona que maneja odio, rencores, rabias, cólera, ira, mentira, engaño, soberbia, irritabilidad, mal genio, depresión, angustia. Son llamadas hombres y mujeres tóxicos, son personalidades tóxicas que bien pueden estar en nuestro entorno. Puede ser ese papá, esa mamá, esos hermanos, esas hermanas, esos hijos, esas hijas, ese esposo, esa esposa, esos compañeros de trabajo, esos compañeros de la calle, esos vecinos. Tenemos que estar muy atentos a todo eso porque nos está afectando, y si hay personas tóxicas en un lugar, entonces el lugar se vuelve tóxico, se vuelve difícil para las personas que los habitan y las enferman. ¿Y cómo ese desamor? ¿Cómo actúa en nosotros físicamente? Pues mira, cuando una persona tóxica tiene dificultades o tiene problemas, inmediatamente el cerebro y dentro de nuestro cerebro el sistema límbico, y dentro del sistema límbico tres glándulas que son las amígdalas, que no son las del cuello sino que están allá adentro, son denominadas así, el hipotálamo y la hipófisis, empiezan a actuar. Se activa ese sistema límbico y va a buscar inmediatamente la información que está en la mente consciente y en la mente subconsciente. Como la información es negativa, en el caso de una persona tóxica, entonces la información regresa al centro de nuestro cerebro, al sistema límbico, y activa tres de los cerebros que tenemos. Decíamos anteriormente y lo recordamos, tenemos tres cerebros: el cerebro de reptil, que por evolución se fueron creando, luego el cerebro de mamífero, y el tercer cerebro, que es la corteza cerebral y el lóbulo frontal. Cuando la personalidad es negativa, cuando la personalidad maneja desamor, cuando la personalidad es tóxica, se desactiva el cerebro humano, que es el cerebro lógico, el cerebro que racionaliza, el cerebro que nos conecta a encontrar aquellas soluciones, y se activan el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, y empezamos a actuar como personas primarias. Al activarse el cerebro de reptil y el cerebro de mamífero, entonces se activa en cada persona, hombre o mujer, un sistema que se llama el sistema de defensa, y ese sistema de defensa tiene 5 respuestas para cada individuo. Una de esas respuestas es el ataque, o sea, aquella persona con la cual quieres dialogar, con la cual quieres encontrar soluciones, lo único que encuentras como respuesta es la intolerancia, es la impaciencia, es el mal genio, es la irritabilidad, es el hacerte culpable de lo que a él le sucede o lo que a ella le sucede. La segunda respuesta, huir, es querer salir del problema inmediatamente, incluso sin encontrarle soluciones, dejando las situaciones así tal y como están, sin querer saber de ellas y sin querer darle un término o cerrar un ciclo con ese proceso que viviste. Simplemente la persona no quiere saber, hombre o mujer, no quiere saber de esa situación. Pero es una respuesta que activa el ser biológico de cada persona dentro de su cerebro, en el sistema límbico. Eso lo hacen las amígdalas, el hipotálamo y la hipófisis. Actuando esas glándulas en nosotros, también actúa una tercera opción o una tercera respuesta que se llama el bloqueo. Entonces la persona no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no sabe qué decir, no sabe qué sentir, no sabe qué conducta o qué comportamiento tener. Y no le ayuda nada esa información tóxica, porque lo único que hace esa información es bloquearla cada vez más. Porque generalmente cuando una persona tiene una información tóxica, entonces eso lo lleva a tener unos hábitos negativos que no le hacen mucho bien a esa persona. Entonces encontramos dentro de la información tóxica que la persona se bloquea, entonces no sabe resolver sus asuntos. Ahí es cuando los problemas son mayores a esa persona y no es capaz de encontrarle solución. Una cuarta y una quinta respuesta que tiene el sistema límbico cuando opera con un inconsciente negativo al 95% es el someter a otros o el someterse. Entonces ahí es cuando encontramos a aquellas personas que quieren obligar a otros
a que sigan su forma de ser, a que copien su forma de hacer, o aquellas personas que se van al extremo y simplemente se someten a esos gritos, a esos maltratos, a esas malas palabras, a esa persona que se impone y que está ahí causándole dolor. Los dos son generadores de dolor, tanto el que impone sus ideas, el que quiere someter, como aquel que se somete. También sucede otro fenómeno a nivel interno de tu cerebro, y es que el sistema límbico, a través del sistema nervioso central y a través del sistema circulatorio de la sangre, empieza a liberar, cuando la información de una persona es tóxica, neurotransmisores, y esos neurotransmisores van a llevar esa información tóxica a cada una de las células. Están llevando odio, rencor, rabia, cólera, ira, mentira, engaño, soberbia, irritabilidad constantemente. Si esa es la información que una persona tiene y está programado así, constantemente, dormido o despierto, está llevando esa información a sus células, y las células se están alimentando y están recibiendo esa información. Entonces las células, al recibir esa información dentro de las células, el ADN, que es una especie de switches, empieza a hacer esto, y según esa información entonces empieza a liberar unos químicos, y esos químicos son específicos porque te van a hacer sentir mal. Entre esos químicos, o ese cóctel químico, está el cortisol, que te va a producir altos contenidos de estrés, altos niveles de estrés. Está la citoxina, está la histamina, está la norepinetrina, y ellos lo que van a hacer es hacerte bloquear más, es confundirte más, porque físicamente estás sintiendo el malestar y te van a enfermar, Todos los estados de desamor, y lo han comprobado muchos estudios, son coayudantes de los tumores en la cabeza, de las migrañas, de las úlceras gástricas, de los paros cardíacos, de las arritmias, de la baja o alta tensión sanguínea. También son coayudantes de los cálculos en los riñones, en la vesícula, de la artritis, del cáncer y muchas enfermedades, que son la respuesta a una información que tenemos guardada dentro del estado de inconsciencia en el subconsciente. Se llama toxicidad, y que ha hecho esa persona ser una persona tóxica, ser una persona negativa, pensando negativamente, hablando negativamente, sintiendo negativamente, siendo incongruente la mayor parte de su vida. Esa persona va a estar enferma, porque químicamente su cuerpo va a responder a esa información y va a activar ese cóctel químico que te va a sentir mal, que te va a enfermar, que te va a hacer sentir dolor y sufrimiento, y que te va a bajar el estado anímico. Entonces tu amor propio y tu autoestima va a descender. Por eso tienes que empezar a utilizar herramientas para sanar todo eso. Tienes que lograrlo, y si allí se ha almacenado durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, entre más se almacene esa información, se vuelve más sólida. Por eso, cuando vamos a hacer un cambio, cuando vamos a generar bienestar, esa misma información te crea resistencia, pero lo tienes que lograr, porque es tu salud mental, porque es tu salud emocional, porque es tu salud física. Te invitamos entonces a hacer esos cambios, a darte cuenta, a cambiar esa toxicidad que hay en tu estado de inconsciencia dentro del subconsciente, a despertar la conciencia pura, a permitir que ese Dios que lleves interno, que ese alma, ese espíritu, ese ángel de la guarda, esa sabiduría y ese amor que llevas interno te ayude a sanar. Pero tienes que hacerlo tú solita, tú solito, porque esto es la batalla de una sola persona en principio. Luego ya lo entenderás, que fue tu aprendizaje, que fue tu escuela de vida. Pero mientras hay que sanarlos, porque si no vas a estar enfermo mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y claro, todas las relaciones en tu entorno van a ser relaciones enfermizas, van a ser relaciones tóxicas, y fuera de eso tu entorno va a ser tóxico. Entonces no va a haber forma de que tú puedas salir de ahí si no te das cuenta de esto y si no empiezas a tomar medidas para salir de ahí, porque si no te va a tocar tomar medidas, pero del ataúd, porque todo esto te va a llevar a la muerte. Te va a tocar tomar esas medidas, o tomas medidas
de cambiar tu vida, de renovarla, de sanarla, de liberarla, o de una vez ve tomando las medidas del ataúd, porque todo esto te va a conducir allá. Una persona tóxica tiene como resultado la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Anímate, estás a tiempo, era un aprendizaje, era un conocimiento, son programas mentales y emocionales, tú los puedes disolver, estás en la capacidad de hacerlo, hay fuerzas muy espirituales, muy positivas dentro de tu interior, que están esperando a que las descubras para que te ayuden a sanar tu vida, porque esto te va a causar infelicidad. Sinónimo de personalidad tóxica, de personalidad negativa, infelicidad. La felicidad te está esperando, entonces ánimo, para adelante. Envíanos un correo a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Lo estaremos esperando como tus comentarios. Por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.